¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Contreras y hoy vamos a continuar hablando del trauma, un encuentro con lo real, parte 2. En esta parte 2 vamos a tratar la naturaleza sexual del conflicto, del trauma psíquico. Pero cuando digo sexual, esto genera una serie de malos entendidos y controversias. ¿Qué quiere decir sexual para el psicoanálisis? Fíjense, una cosa interesante es que Freud nunca observó a un niño, salvo el caso Hans. Y la crítica es, si nunca observó a lo largo de su vida niños, ¿cómo puede hablar de desarrollo psicosexual en los niños? Por supuesto, lo que Freud hizo fue recabar testimonios de los pacientes, de adultos, recordando cuando eran niños. Entonces no estamos hablando de un hecho sujeto a la observación, sino una construcción a partir del relato y del recuerdo. En primer lugar, el trauma es algo que los pacientes recuerdan. Entonces acá viene el papel del lenguaje. Fíjense lo importante que es esto. Para ello, quiero dar un ejemplo interesante de cómo hay que entender esto de la sexualidad. Y luego hablar un poco del lenguaje. Esos van a ser los dos objetivos de esta corta charla. Le voy a titular El caso del Chifa. Esta es una señorita muy joven que me ayudó en un momento de aprietos en la universidad y yo, como gesto de gratitud, le quise invitar Chifa. A mi invitación se suscitó una palabra como dijo algo así como ¡qué asco, profesor! Aborrezco el Chifa, detesto el Chifa. Yo me sentí un poco ofendido porque es mi comida favorita. Le invité otra cosa a ella y al compañero y en el interín decidí un poco indagar esta molestia. Pero obviamente como no era paciente tenía que pedir un poco de permiso. Me conocía y dijo, profesor, ya le voy a soltar un poco la prenda a tanta curiosidad suya. Lo que pasa es que a mi padre le encanta el Chifa. Desde que soy una niña nos lleva todos los domingos al Chifa. Pero sabe que esos domingos son terribles porque pelean, discuten. Entonces creo yo que el Chifa se asocia a acontecimientos o hechos que son peleas entre mis padres. Fin de la historia, me dijo. Muy bien. Seguimos comiendo y mi curiosidad no se sintió satisfecha. Y me dijo, usted, profesor, es realmente curioso. Le dije, por favor, no creo que solamente sea un tema de discusión familiar. Sí, me dice, mire, le cuento algo. Mi padre es policía y es un policía raro. Porque los policías, ustedes saben, hablan lisuras, son medio groseros, procaces. Pero a mi papá no, yo no le escuché hablar lisuras, nunca. Rara vez. Tampoco se lo habla en la comisaría donde trabajaba en aquella época. Pero ¿qué pasaba? Cuando él iba a comer Chifa, se tornaba muy vulgar y hacía bromas muy subidas de tono. Yo era una niña y no entendía las bromas de doble sentido. Por ejemplo, mire estas groserías que hacía. Ahora las entiendo, pero en esa época no entendía nada. Cuando subía la sopita esta que se llamaba sopa guantán, mi padre le decía a mi mamá, ¿te gusta la sopita? Yo no entendí cuál era el chiste. Él se mataba de la risa y mi madre ardía en cólera. Luego los fideos largos le decía, ¿a ti te gusta lo largo? Bromas estúpidas. Y yo no entendía por qué mi madre se molestaba tanto por un lado y por qué mi padre se reía tanto. Muy bien, ese es un poco lo que voy a contar. Ahora viene el análisis. Fíjense lo interesante de esto de la sexualidad. Ustedes dirán, análisis psicológico. El primer nivel de análisis es decir, esto se asocia a esto. A se asocia a B. A vendría a ser el Chifa, la comida Chifa, y B, las peleas conyugales. Pero el psicoanálisis no se queda en ese nivel, va un poco más allá. Y lo que la chica recuerda es que estaba asociado a un tema de grosería y vulgaridad. El padre es un hombre muy educado, pero parece ser, y disculpen el atrevimiento de esta interpretación un poco salvaje, que el padre de alguna manera se excitaba un poco comiendo Chifa y en ese momento comenzaba a hacer bromas sexuales. Y la madre obviamente no le gustaban estas bromas. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la comida con la sexualidad? Jean Laplanche tiene un libro hermoso que yo se los sugiero, se llama Vida y muerte en psicoanálisis, escrito en 1970.
Este discípulo, ex discípulo de Lacan, dice una cosa fenomenal siguiendo a Freud. Él dice que la sexualidad, para que surja en el ser humano, se tiene que apoyar en los instintos de conservación. El bebé primero come por hambre y se satisface satisfaciendo el hambre, pero descubre en eso que come el placer oral. Es decir, pasa de la satisfacción del órgano a la satisfacción de la función. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño descubre el placer en el acto de comer. Entonces, hay dos satisfacciones, ¿sí o no? La que satisface el hambre, que es estrictamente de conservación, y el placer que encuentra en la boca, que es otro tipo de satisfacción. Esa satisfacción es sexual. Volvemos al caso. Lo que el padre está dando a entender es que cuando él come chifa, hay una estimulación oral. Pero el objeto del alimento no puede ser cualquier cosa. Ella me decía que eso no hacía cuando comen pollo, cuando comen carne, ni verduras. Solamente lo hacía cuando comen chifa, que era la comida preferida. Y él decía que era también la comida preferida del abuelo. Entonces podemos decir que chifa está asociado a la excitación sexual, porque hay una estimulación oral, porque tiene que ver con una tradición de la familia. Y acá viene lo más interesante. ¿Y qué tiene que ver ella acá? Uno diría, bueno, profesor, el tema es entre la esposa y este hombre. El padre es la pareja de la mamá, pero también es el papá de esta niña, la que se encarga de criar y orientar. Y ella me decía, qué asquerosidad. ¿Cómo se le ocurre hablar de cosas sexuales cuando come? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque la comida para este hombre está sexualizada. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad, como dice muy bien la plancha, como necesita apoyarse en algo, se apoya en los instintos de conservación, comer, dormir. Al apoyarse, lo contamina, lo sexualiza. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno come, no solo come por hambre, para satisfacer la necesidad básica del hambre, sino también come por el placer oral, la estimulación en esta parte del cuerpo y por el significado del acto de comer. Esa amplitud es el gran descubrimiento de Freud. Y cuando decimos conflicto sexual, estamos hablando de ese aspecto. No estamos hablando que la persona tenga un problema de disfunción sexual. Pero claro, cuando uno lo lee se puede entender de esa forma. Terminando con un segundo ejemplo muy interesante. Y para esto vamos a recordar a nuestro querido Vargas Llosa, a nuestro premio Nobel. Él tiene un libro muy bonito que se llama El pez en el agua. Ustedes saben que él no conoció a su papá por cerca de 8 años. La mamá se casa con este señor y él se desaparece. Regresa después más o menos de 8 o 10 años. Él estaba en Piura y lo que Vargas Llosa siente es una traición. Primero, porque regresa como si nada. Segundo, porque la madre decide irse con él y con el niño. Sobre pretexto para que conozca a Chiclayo. Llega a un hotel, así cuenta en El pez en el agua. Ellos se encierran en un dormitorio y Vargas Llosa se queda en el otro lado tratando de pensar qué estarían haciendo en esa habitación. Eso es un hecho traumático. Y acá viene lo interesante. Él dice textualmente, traté de oír, escuchar algún ruido, algo, para saber qué pasaba ahí. Y lo que entendí es que ellos estaban haciendo esas asquerosidades que hace la gente para tener hijos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro que lo sabía. Lo difícil era aceptar. Pero acá viene un punto interesante y con eso voy a terminar. Que el conflicto de la sexualidad no tiene que ver con el hecho, sino con la fantasía. Imaginemos que los papás llegaron muy cansados y se quedaron dormidos. O se pusieron a ver noticiero a bajo volumen. O simplemente conversaban susurrando. Nadie supo realmente, ni Vargas Llosa, qué era lo que ocurría detrás de esa puerta. No hay la garantía de verdad objetiva. Pero Vargas Llosa, Mario, suponía un encuentro sexual. La pregunta es, ¿por dónde ingresa el conflicto? ¿Por el hecho
o por la fantasía del niño. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando del acto sexual, estamos hablando de la fantasía sexual que el niño impregna, proyecta en el acto o en el hecho, y esa interpretación se lo lleva hasta el mundo adulto. ¿Por qué la sexualidad es tan conflictivo? Primero, porque interviene el cuerpo desde una temprana experiencia. La sexualidad llega muy pronto a un niño y tiene la dificultad de procesarse y se entiende muy tarde. 2. Las personas implicadas en el conflicto sexual son los padres. Del ser que tanto te ama, del ser que tanto te quiere, de ahí también proviene el erotismo futuro de adulto. 3. Tu identidad como hombre y como mujer deviene de la sexualidad. Y 4. El placer en otras cosas de la vida están muy ligadas a la sexualidad. Muy bien, espero que te deje pensando. Hoy hemos tocado temas más complejos, pero era un poco el pedido. Seguiremos desarrollando más temas a lo largo del canal. Si te gustó, marca like, escríbeme y nos vemos en otra oportunidad.